Juan Bautista Alberdi. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. Tercera parte, disposiciones de la Constitución que se refieren al fenómeno de los consumos públicos, o sea de la formación, administración y empleo del Tesoro Nacional. Capítulo cuarto, principios y reglas según los cuales deben ser organizados los recursos para la formación del Tesoro Nacional. Artículo 6. De los empréstitos y operaciones de crédito considerados como fondos del Tesoro Nacional. El artículo 49 de la Constitución argentina concluye el catálogo de los fondos que asigna para la formación del Tesoro Nacional mencionando el producto de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. Al tratar antes de ahora de la posibilidad de este recurso, hemos adelantado materiales que debían formar parte de este párrafo, por cuyo motivo nos limitaremos a exponer aquí lo poco que nos resta sobre los principios y condiciones con que debe emplearse este recurso, para que llene las miras de la Constitución, que lo comprende entre los medios rentísticos de la Confederación Argentina, remitiendo al lector, por lo demás, al capítulo que antecede, y al capítulo tercero de la segunda parte. Siendo el crédito público un recurso destinado para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional, como dice la Constitución, parece que ella hubiera querido considerarlo como recurso extraordinario, y lo es en cierto modo efectivamente. Pero si se considera que no hay situación más extraordinaria que la de un país que, como la República Argentina, se halla en el caso de consolidar su gobierno, de afianzar su paz interior perturbada hace 40 años y con ella el curso de sus adelantos, de dotar su inmenso suelo de una población de verdadera nación independiente, de construir caminos, puentes, muelles, edificios públicos, que no tiene, para crear el tesoro fiscal por el desarrollo de la riqueza pública, si se considera que nada es más extraordinario que esa situación, que es precisamente la de la República Argentina, se admitirá que el crédito público, aun considerado como recurso extraordinario, entra en el número de los que pone la Constitución argentina al servicio cotidiano del gobierno nacional de ese país. Importa, sin embargo, no olvidar su carácter de extraordinario, bajo cuyo aspecto no puede ser centro y símbolo de los demás recursos rentísticos, como parecía deducirse del Estatuto, abrogado hoy día, que dividió el Tesoro Nacional en Hacienda y Crédito, como si pudiera dividirse el hombre en todo su cuerpo de un lado, y del otro una de sus manos. El crédito es un miembro de los muchos que forman el Tesoro Nacional, según el artículo 4 de la Constitución argentina. Sin duda alguna que él nos ayudará con sus recursos a organizar esa patria, que nos ayudó a sacar de la dependencia de España. Es el recurso de los países pobres por razón de su juventud. Su porvenir mismo forma su grande y prestigiosa hipoteca. Pero como los prestamistas son hombres y quieren atenerse a cosas más actuales, y los que colocan su dinero en títulos del Estado lo hacen en busca de una renta aplicable al servicio de sus necesidades presentes, será preciso que la Confederación empiece por crearse rentas más actuales y positivas, en vez de atenerse exclusivamente al uso del crédito público, que, por otra parte, tiene en esas rentas mismas su base fundamental y punto de partida. El crédito del gobierno o crédito público está sujeto a las mismas leyes naturales en que descansa el crédito de los particulares. Para infundir confianza al prestamista, el gobierno necesita, como cualquier deudor privado, tener medios de pagar los intereses de su deuda cuando menos, la costumbre de pagarlos, la seguridad de que no será perturbado en el cumplimiento de sus promesas de crédito. Lo que vale decir, que el gobierno necesita estar organizado, seguro, respetado, fuerte y provisto de recursos para pagar los intereses del capital que toma prestado para gastar en casos de urgencias y en grandes empresas de utilidad nacional. Y que solo a estas condiciones gozará de crédito público abundante y fácil. De esas condiciones depende el crédito comparativo de los gobiernos de las diferentes naciones y de ellas depende el de cada nación en las varias situaciones comparativas de su propia existencia. El gobierno de la Confederación Argentina está hoy en posesión completa de estas tres grandes bases de su crédito público. Posee la estabilidad, porque el nuevo sistema, conciliando la independencia relativa de cada provincia con su unión tradicional en cuerpo de nación, ha hecho desaparecer el motivo de la guerra civil que las agitó 40 años. Es estable, porque dispone ya de un tesoro nacional para sostener las necesidades de su servicio. Ese tesoro es permanente y vivo, porque tiene por manantial el comercio libre y directo de los puertos fluviales interiores con la Europa. Ese comercio está fundado en la libre navegación fluvial,
y esta libertad está protegida para siempre por tratados perpetuos con las primeras naciones comerciales del mundo. Desde que existe un gobierno fundado en la justicia de cada provincia y de toda la nación y en el interés general del mundo, y que ese gobierno tiene medios rentísticos de vivir, la paz del país es su consecuencia inevitable, porque la paz no existe en ninguna parte sin que haya un gobierno que la haga existir. El gobierno argentino cuenta hoy con esa paz estable como base y garantía de su crédito público. Posee igualmente el respeto a sus deberes, es sensible al honor de pagador puntual, y puede sostener el noble hábito de amortizar sus deudas, porque las provincias no están corrompidas por la fiebre de disipación y de lujo que reina en las ciudades que los virreyes habitaron y gobernaron, por las fiestas, el lujo y los favores enervantes. No hace 3 años que se organizó ese gobierno de justicia y de buen sentido, y ya los hechos hacen su elogio con más elocuencia que todos los discursos. Tenemos a la vista el mensaje del presidente acompañando al Congreso el proyecto de la Ley de Gastos y Entradas para el año de 1857. Las entradas suben a 2.200.000 pesos fuertes, en la Confederación no hay papel moneda, y los gastos solo llegan a 200.000 pesos. Resulta un sobrante, que es el primer ejemplo honorable de ese género desde que el país se emancipó de los españoles. Toda la deuda exigible de la Confederación sube a 800.000 pesos. Un gobierno tan barato y modesto, tan bien dotado y tan juicioso, no puede menos de estar llamado a recorrer un camino de prosperidad y de triunfos de todo género. Se ve que Chile, con su noble ejemplo, tiene más parte en esa política iniciada del otro lado de los Andes, que la mala escuela de Buenos Aires. Síguese de esto, que en la cronología de los recursos fiscales el crédito público es y debe ser el último por lo tocante a su organización definitiva. En Francia, data de agosto de 1793, es decir, de ahora apenas 60 años, la creación del gran libro de la deuda pública de ese país. Bajo la antigua monarquía, el crédito público era desconocido en Francia. De Enrique IV, Luis XIII y Luis XIV datan los primeros empréstitos. Bajo la regencia, el escocés lo emitió billetes garantizados indirectamente con terrenos situados en América sobre el Mississippi, improductivos y apenas conquistados por la Francia, y, sin embargo, no solo no faltaron prestamistas, sino que abundaron hasta traer la catástrofe nacida del exceso. Necker, por fin, echó las primeras bases del crédito trayendo la garantía de la publicidad a las cuentas del Estado. Él introdujo el presupuesto. Bajo la Revolución, que empeoró el crédito, Mirabeau propuso y la Asamblea Constituyente creó los asignados, papel moneda obligatorio, garantizado con los bienes del clero. Ese fue el recurso del gobierno francés bajo la legislativa y la convención. Emitidos 46 millares de asignados, cayeron en 1796 en tal desprecio, que se daban 7.000 libras en asignados por 24 libras en numerario. El Estado pagó su deuda en asignados, hasta 1801, en que el consulado dispuso que se efectuase el pago en numerario. Bajo el imperio se pagó con inscripciones de renta los útiles del ejército, hasta que la Restauración declaró inviolable la deuda del Estado, por una disposición de la Carta, y recién el crédito adquirió un rango elevado y estable en las rentas de Francia. En Sudamérica tenemos el ejemplo de Chile que empezó por regularizar sus entradas y rentas ordinarias, para concluir por el establecimiento de un sistema de crédito público, que ya existe en germen, y que existiría también organizado en servicio de las necesidades extraordinarias del progreso de Chile, si el ministro Rengifo, muerto en la mitad de su carrera, hubiese alcanzado a completar su pensamiento, que fue justamente el que acabo de exponer, como lo atestiguan sus trabajos atinados y cuerdos, y los confidentes de sus miras ulteriores respecto del uso del crédito público en las rentas de Chile. Lejos de contrariar o invadir los dominios del crédito privado, el del gobierno debe dejar que le preceda en el orden normal de su formación y desarrollo en el país. Mucho antes de que existiese el crédito de los gobiernos de Europa, ya era conocido el crédito privado como uno de los agentes más activos de la circulación de los capitales y de las ganancias que son su resultado. Los bancos fundados en Venecia en 1157, en Barcelona en 1349, en Génova en 1407, en Ámsterdam en 1609, en Hamburgo en 1619 y en Inglaterra en 1694, precedieron en siglos, como lo establece la data de su origen, a la organización de la deuda de los gobiernos por emisiones de efectos o títulos de deuda pública productivos de renta. Las leyes deben proteger esa precedencia lejos de contrariarla.
El rol del crédito privado en Sudamérica se explica en toda su importancia trascendental con solo decir que es el medio de agrandar la actividad de los capitales, reconocidos por la Constitución argentina como el instrumento llamado a poblar, enriquecer y civilizar el suelo de ese país. Hemos estudiado en el capítulo 6 de la segunda parte y en el tercero de la primera parte de este libro los principios que la Constitución ofrece al derecho orgánico, para estatuir en materia de crédito privado sin dañar la libertad ni la riqueza. Allí hemos visto que la libertad de prestar y tomar prestado, comprendida en la libertad de industria, y la libertad de asociación, consagradas por los artículos 14 y 20 de la Constitución, envolvían la de establecer bancos particulares con todas las facultades esenciales a las operaciones de esas casas de cambio. La Constitución no hacía en esa parte más que renovar la libertad que otorgaban nuestras antiguas leyes civiles españolas, de establecer bancos particulares, con tal que no bajasen de dos en un lugar, como se estila hoy en varios parajes de los Estados Unidos para garantizar al público contra los monopolios y abusos de un solo banco. Según esto, la facultad que el artículo 64, inciso 4 de la Constitución argentina da al Congreso de establecer y reglamentar un banco nacional en la capital y sus sucursales en las provincias, can facultad de emitir billetes, lejos de hacer del giro comercial de bancos un monopolio constitucional del Estado, no lo impone siquiera como uno de los medios en que la Confederación deba ejercer su crédito pública, dejándolo cuando más como un arbitrio admisible para el caso en que las circunstancias lo hicieren practicable y necesario. Más posible es que antes se instalen bancos particulares en la Confederación por compañías de capitalistas, lo cual sería ventajoso a los fines económicos de la Constitución, siempre que se fundaren con capitales extranjeros, en que el Estado jamás pudiese poner su mano por ninguna urgencia, prometiéndolo así en tratados internacionales si fuere posible. Por establecimientos de crédito privado organizados sobre pie tan excepcional como adecuado a nuestra situación excepcional también, los capitales extranjeros vendrían garantizados por sus gobiernos a buscar colocación en nuestro país, y el crédito privado tomaría estabilidad y desarrollo, bajo la confianza que inspiran las garantías internacionales contra los abusos de nuestros gobiernos, del género de aquel que en 1826 refundió el Banco Particular de Descuentos de Buenos Aires en Banco Nacional de las Provincias Unidas, que poco a poco se transformó en la casa de moneda que fabrica y emite hoy en nombre del Estado la deuda pública llamada en Buenos Aires papel moneda. Solo bajo la condición de una garantía en dinero efectivo para pagar a la vista los billetes emitidos, sería prudente que el Estado emprendiese la creación de un banco como el previsto por la Constitución, pero el gobierno argentino es precisamente el que dista más que los particulares de poder ofrecer esa garantía, por la sencilla razón de que carece de un capital efectivo disponible para la fundación de un banco de verdad en el pago instantáneo de sus cédulas. ¿Y cuál gobierno de Sudamérica no se halla en el mismo caso? Bueno es no olvidar a este propósito, que ni los gobiernos de Inglaterra y de Francia tienen bancos de Estado creados y fundados por ellos, pues tanto el Banco de Londres como el de Francia son establecimientos de particulares, por mucha relación que tengan con los gobiernos. En otra parte hemos hecho ver que emitir papel moneda que no se pague al portador y a la vista en plata u oro, es organizar la bancarrota y crear la omnipotencia política bajo la capa de una simple institución de rentas. El empréstito directo y franco de cantidad determinada tomado a nombre de la nación, es un medio de emplear el crédito del Estado, 10 veces preferible a la emisión oficial de billetes de banco, sea con base metálica o sin ella. La Constitución misma en su artículo 4 nombra ese recurso primero que los otros, y por segunda vez en el artículo 64, da antes al Congreso la facultad de contraer empréstitos de dinero, que la de establecer bancos de emisión. El empréstito, o bien sea la deuda pública, es el medio de repartir el peso de la contribución entre las generaciones sucesivas llamadas a disfrutar del señorío inextinguible de la patria común. Es una verdadera aplicación del principio de igualdad en la repartición del impuesto, que establece el artículo 17 de la Constitución argentina. Las obras públicas, las instituciones, la prosperidad nacional, obtenidas al favor de la deuda, pasan con ella a las generaciones venideras, dar a los abuelos la carga y a los nietos el goce, sería iniquidad propia para formar generaciones de holgazanes. Nuestros nietos tendrían razón en decir que les echábamos nuestra deuda, si ellos mismos no hubiesen de tener nietos, como sus nietos los suyos, y así hasta la terminación inconcebible de la vida del Estado. Entre los empréstitos obtenidos en el país y los conseguidos en el extranjero, son más conformes a las miras de la Constitución argentina los de la última especie. Es una manera de llevar a efecto la importación de capitales extranjeros,
que el Congreso debe promover por leyes protectoras de este fin y por recompensas de estímulo, según el artículo 64, inciso 16 de la Constitución argentina. Con los capitales extranjeros introducidos en el país por vía de empréstito, se obtiene en los prestamistas otros tantos amigos y sostenedores de la causa nacional. El acreedor sensato, es decir, el acreedor europeo es el más fiel soldado de la causa del orden público. Naciones como Inglaterra o Francia podrían vacilar entre buscar empréstitos dentro del país, o tomarlos del extranjero. Pero países desiertos y pobres que no tienen capitales propios, no tienen derecho a vacilar. Renunciar a los empréstitos ofrecidos por el extranjero, sería renunciar absolutamente al recurso del crédito en esa forma de deuda pública. El único en grande escala que se haya realizado en el Plata fue negociado en Londres. En cuanto a las condiciones de su negociación, la Constitución misma permite al gobierno argentino estipularlas, tales que sirvan de estímulo bastante capaz de decidir al capitalista extranjero a colocar su dinero en países nacientes, llenos de peligros y riesgos, por los cuales tiene el deudor que pagar una prima de seguridad mayor que el interés mismo. En el capítulo 3 de la segunda parte de este libro, hemos estudiado las leyes normales que hacen subir el precio del dinero en todas partes. Allí hemos visto que lo que se llama usura y destajo vulgarmente, comprende no solamente el interés del dinero prestado, sino el premio del seguro por los riesgos que corre el prestamista de no volver a entrar en posesión de su dinero. Riesgos que no vienen de mala voluntad precisamente, sino de causas infinitas independientes del deseo de pagar que puede asistir al deudor. Lo que sucede a ese respecto con el préstamo privado sucede doblemente con el empréstito hecho al gobierno, el deudor más expuesto a contratiempos en estos países de inseguridad permanente. Los gobiernos de Sudamérica tienen que pagar los riesgos que corre el prestamista extranjero, y sin este requisito será imposible que puedan encontrar prestamistas. Así, Buenos Aires, de 5 millones de pesos fuertes que tomó prestado en Inglaterra en 1822, solo vino a recibir en efectivo 600.000 libras esterlinas, deducidos los gastos de negociación y los intereses que tuvo que pagar adelantados por 2 años. El valor de esos 5 millones había sido puramente nominal, pues por cada 100 pesos reconocidos por el gobierno, solo debía entregar en realidad 60 el prestamista. Esa manera de estipular los empréstitos públicos, es recibida y usual en circunstancias parecidas a la general de los gobiernos de Sudamérica, y se llama empréstito a capital nominal, diferente del empréstito a capital real, en que la suma prestada y los intereses son realmente los que suenan. No es ventajoso ni halagüeño el empréstito a capital nominal, en que se paga, por ejemplo, un interés de 6%, que en realidad no es 100, sino 100 menos 40, es decir, por un 60. Esos 40 menos son el precio del seguro. Pero tal expediente es hijo de la urgencia y legitimado solo por la necesidad. Si la República Argentina abundase de capitales propios, no brindaría premios a los capitales extranjeros para estimular su importación. En tales casos, la prudencia no está en privarse del dinero ajeno que conviene a la necesidad de mejorar nuestra posición por no pagar un seguro exorbitante. La prudencia está en aceptar las condiciones inevitables, a trueque de salir del atraso, que es la posición menos económica. Es justamente lo que hace el negociante de California y de Copiapó, donde escasea el capital y abundan los medios de multiplicarlos a la par del riesgo de perderlos. Lo que sucede de país a país sucede de edad a edad en la vida de cada país, el premio del dinero marcha en razón inversa de sus adelantos. El uso del capital prestado es más barato, a medida que el país es más culto, que su industria y su orden político están más sólidamente establecidos. De las demás operaciones de crédito, que, según el artículo 4 de la Constitución, deba usar el Congreso argentino para obtener fondos aplicables al gasto público, la más conforme a las miras de adelantos sólidos para el país que en la Constitución prevalecen es la creación de las varias especies de fondos públicos, cuya practicabilidad hemos estudiado en el capítulo anterior. Sin ocupar el lugar de la moneda ni traer alteraciones alarmantes al comercio, el crédito del Estado puede ser puesto en circulación por la emisión de muchas clases de papeles o títulos de deuda pública, productivos los unos de una renta pagadera periódicamente a favor del que se constituya tenedor de esos títulos, mediante la entrega de su valor hecha al Estado, y los otros, como la deuda flotante o billetes de las oficinas del Tesoro, de un derecho de exigir el reembolso del capital con interés a plazo determinado, o bien su admisión por las oficinas fiscales en pago de contribuciones adeudadas a la nación.
Sea cual fuere la forma en que el Estado haga uso de su crédito para obtener fondos aplicables a sus gastos, ya se valga del empréstito, ya de la emisión de fondos públicos, o de promesas de la tesorería, hay condiciones comunes a todas ellas, que el Gobierno tiene que consultar para que el crédito público sea un recurso real y positivo del Tesoro, en lugar de ser un recurso nominal y fantástico. La idea de una deuda perpetua y perdurable es desagradable para la imaginación del hombre, aunque tenga seguridad de percibir siempre la renta de esa deuda. Hay algo halagüeño en la idea de recuperar el valor real que se da en cambio de un papel cualquiera, por respetable que sea. Por parte del deudor, es decir, del Estado en este caso, hay también algo desagradable en la idea de ser deudor perpetuamente, aunque no sea sino porque la disminución de la deuda agranda el círculo de sus recursos aplicables a otros gastos. Luego la amortización, es decir, la cancelación gradual de los papeles de deuda del Estado, es una condición esencial a la vida del crédito público. La nación debe crear una caja de amortización y dotarla de fondos reales y efectivos, para comprar todos los años una porción de su deuda circulante y amortizar o destruir los títulos que la justifican. La amortización o su caja debe dar principio desde el día mismo en que principie la deuda del Estado. Por ese medio puede extinguirse totalmente en un periodo más o menos largo, y aunque haya mucho de quimérico en la esperanza de una amortización total y definitiva, es indudable que la amortización ejerce en la salud del crédito el mismo efecto que la imaginación ejerce en la salud del hombre. Para que la amortización aumente la confianza pública en favor del Estado considerado como deudor, es menester que se efectúe con fondos reales y verdaderos, que el Gobierno tiene que separar del producto de las contribuciones o de la venta de sus tierras y bienes nacionales. Luego el arreglo de las contribuciones es el punto de partida para la creación de la deuda o crédito público. Otra condición esencial para que la deuda del Estado infunda confianza a los compradores de sus títulos, es que los fondos ajenos, que recibe a crédito, se inviertan en obras públicas de tal utilidad, que den al fisco los nuevos recursos para pagar los intereses y los dividendos de su deuda. En el crédito público, lo mismo que en el privado, la confianza del prestamista es doble, cuando ve que sus fondos, en lugar de gastarse estérilmente, se conservan invertidos útilmente en poder del deudor, manteniéndole solvente poseedor de los medios de pagar sus deudas. La inversión de los fondos prestados a la República Argentina en empresas de utilidad nacional, es una condición que la Constitución misma impone a su crédito público por los términos de su artículo 4, que autoriza el ejercicio de ese recurso del Tesoro. También se impone esa condición a la deuda pública argentina por el sentido de las palabras del artículo 64, inciso 16 de la Constitución, que autorizan al Congreso para proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales, la colonización de tierras nacionales, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, sino precisamente con los fondos que el Estado obtiene a préstamo, al menos como la Constitución se expresa, por leyes protectoras de estos fines, y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo, en cuyos medios entra implícitamente el de aplicar una parte de los fondos públicos a la promoción y fomento de esos fines o empresas de verdadera utilidad nacional, previstas por el artículo 4 de la Constitución. Otra y la más preciosa de las condiciones para conseguir que el crédito público sea un recurso abundante y permanente del Tesoro argentino, es una prudencia suma, una moderación discreta y hábil, no tanto en el monto de la deuda que contrae la Confederación, como en las condiciones con que emite a la circulación los títulos de su reconocimiento y renta, y en la forma o calidad más o menos reservada y circunspecta de esos títulos. Por lo mismo que el rédito público es un recurso tan indispensable al Tesoro de la Confederación, es menester cuidar de no comprometerlo, ejerciéndolo en formas alarmantes. La más capaz de producir este resultado desastroso es la emisión de la deuda pública en forma de papel moneda. En Europa causa terror la sola idea de cualquier institución de crédito investida de la facultad, muy legítima por otra parte, de emitir billetes al portador y a la vista, ya pertenezca a particulares, ya con doble motivo si pertenece al gobierno. Precisamente porque conocen allí por experiencia propia las numerosas condiciones de estabilidad, de orden, de inteligencia, de progreso general, que han acompañado a la formación lenta de su crédito público, se asustan de ver ejercer este elemento en sus formas más arduas y delicadas, por pueblos que recién abren los ojos al mundo de la industria y de la libertad.
siendo la moneda el instrumento con que se opera el cambio de nuestros productos por los artefactos en que la Europa nos trae su civilización, toda alteración grave en el valor de esa mercancía intermediaria del cambio de las otras, introduce una perturbación en el comercio, siempre funesta a la suerte de estos países llamados a fomentar su civilización por los beneficios de esa industria representativa de tantos y tan variados intereses para la América del Sur. Según eso, es opuesta a las miras expresas de la Constitución argentina toda manera de ejercer el crédito público o privado capaz de enajenarnos la confianza del comercio, de los capitales y de las poblaciones de la Europa, que la Constitución argentina se empeña en atraer por las palabras terminantes de sus artículos 20, 25, 26, 27 y 64, inciso 16, y por todos los principios de su política económica y rentística.